La economía política clásica estaba conformada por un grupo de autores que con sus obras sistematizaron las leyes del progreso económico del modelo capitalista. Si el siglo XIX fue determinante en el avance de la teoría económica y los estudios de la economía política recapacitaban sobre los mecanismos favorecedores del crecimiento industrial y comercial, era importante la difusión de las leyes económicas entre la población en general. Las mujeres economistas advirtieron el alcance de difundir los principios económicos a la sociedad. En sus publicaciones señalaron las ventajas económicas derivadas de la confluencia de los intereses entre capitalistas y trabajadores. En este video se presentarán 4 autoras destacadas: Jane Market, Harriet Martineau, Millicent Garrett y Harriet Taylor Mill. Paralelamente a los análisis teóricos que realizaron los economistas varones, existieron publicaciones elaboradas por mujeres que muestran una triple vertiente. En primer lugar, las que exponían ideas que también serían destacadas y desarrolladas posteriormente. Un ejemplo de ello es el análisis del consumo que realizó Bertha Young en 1904, que tiene ecos pre-keynesianos. En segundo lugar, las que mostraban la necesidad de que las mujeres recibiesen una formación igual a la de los hombres, lo que sería beneficioso tanto para los ingresos familiares como para la producción de las empresas, y finalmente las que se dedicaron a publicar libros de divulgación científica con el objetivo de aproximar los intereses entre las clases productivas de un país. Estas cuestiones ya mencionadas son importantes para comprender y analizar el papel de las mujeres en la economía. Jane Marcet, Harriet Martineau y Millicent tienen una vasta obra de libros publicados, y como era habitual entre los intelectuales del siglo XIX, sus conocimientos abarcaban muy variados campos de investigación. Marcet deslumbró con su primer libro dedicado al estudio de la química, al que siguió otro volumen de gran impacto social sobre la economía política. Las series de sus publicaciones continuaron con varios compendios sobre biología, física y religión. Martineau destacó por escritos sobre economía política. En especial fue sobresaliente su famosa colección de 25 novelas económicas dedicadas a distraer a sus lectores con relatos en los que se desmenuzaba el lenguaje y los conceptos técnicos mercantiles. También escribió sobre sociología, historia, antropología y viajes. Garrett se ocupó de acelerar los principios económicos a los adolescentes y entre otras obras destacó especialmente la creación de su Manual de Economía Política, escrito con dicho fin. Esta autora fue además una renombrada dirigente sufragista y atenta estudiosa de las cuestiones laborales de la mujer del siglo XIX. Era consciente de la importancia que tenía relacionar la incorporación laboral de las mujeres con su dependencia económica, aunadas ambas posiciones en el avance de los derechos políticos sociales de las mismas. El caso de Harriet Taylor Mill es diferente al resto de las escritoras ya mencionadas. Esta autora ha legado muy poca obra escrita. Su figura es más conocida por la influencia que ejerció sobre el pensamiento de John Stuart Mill, en especial el alcance de las reflexiones que ambos dirigieron hacia 2 ámbitos económicos concretos: la incorporación de las mujeres a la oferta de trabajo remunerado y la introducción en el modelo capitalista de un objetivo social consistente en favorecer la distribución de las rentas, con el propósito de elevar el nivel de la vida de la clase trabajadora. Jane Marcet nació en 1769, era de origen londinense y autodidacta en su formación económica. Perteneció a una adinerada familia de banqueros. Su aproximación a una vida semiprofesional se iniciaba después de contraer matrimonio con John Gaspar Marcet. El matrimonio disponía de un laboratorio en su propio domicilio y era frecuente que ejercitaran juntos con los experimentos medicinales. En el año de 1806 apareció la primera edición de sus Conversiones sobre química. Curiosamente, en la portada del libro no figuraba estampado el nombre de su autora, pero el ejemplar tuvo una acogida exitosa y se sucedieron 16 impresiones del mismo, con miles de ejemplares vendidos a lo largo de varias décadas. Aunque el nombre de Marcet no aparecía en la portada del libro, sin duda por los prejuicios sociales de
de que una mujer se atrevía a profundizar en una compleja materia científica. En la 13ª edición de 1837 figuró por primera vez el nombre de Marcet grabado en la parte frontal del ejemplar. No obstante, el prestigio que había alcanzado la obra fue de tal calibre que a medida que iba componiendo otros libros de materias diversas, especificaba como gancho editorial que era otra obra del autor de las Conversaciones de Química. El segundo libro que escribió dicha autora fue Conversaciones sobre economía política, editado en Londres en 1816. Entre los motivos que pudieron influir a Marcet para ampliar su repertorio editorial hacia los principios económicos estuvo seguramente el debate bullonista que se originaba en Gran Bretaña al comienzo del siglo XIX, coincidiendo con la terminación de las guerras napoleónicas. La cuestión debatida hacía referencia a la necesidad de recuperar el patrón oro para estabilizar los precios, la regla de emisión de dinero que había sido abandonada durante los años de guerra para proporcionar liquidez al Estado. Había que recordarla de nuevo para fortalecer la economía nacional. Conversaciones sobre economía política se difundió rápidamente entre las clases media y alta. Fue editado en 14 ocasiones y traducido al francés y al alemán. En el prefacio del libro explicaba su autora que era una obra dirigida a los lectores jóvenes de ambos sexos para mostrarles que la economía política estaba conectada directamente con la felicidad y el progreso de la humanidad. Como ciencia restringida que era, resultaba importante en su opinión hacerla popular para captar la atención de su estudio. En relación al método de determinación de los precios de las mercancías, Marcet aceptaba explicación de sus contemporáneos, que provenían principalmente de Smith. Las conversaciones de economía política interesaron a Malthus y a Ricardo. Ambos economistas resaltaron la coherencia de su contenido teórico y la precisión de la terminología técnica analizada. En 1833, Marcet escribió Las nociones de economía política. Esta obra estaba orientada a instruir en los principios económicos a la clase trabajadora. El libro tuvo buena acogida y también fue editado en varias ocasiones, aunque su éxito no fue comparable con la obra inmediata anterior. Dos mensajes emergían en este libro: los beneficios productivos derivados de la confluencia de los intereses económicos entre los capitalistas y los trabajadores, y la necesidad de controlar el tamaño de las familias para mejorar el estándar de la vida familiar. Marcet muere en 1858. Harriet Martineau nació en 1802 en Norwich, Inglaterra, en el seno de una familia perteneciente a la Iglesia Unitaria. Su padre, Thomas Martineau, fue un próspero hombre de negocios dedicado a la manufactura de ropas, con mala fortuna porque en el año de 1829 la empresa familiar quebró como consecuencia de la crisis económica inglesa en 1825. Martineau era sorda desde los 12 años de edad. Esta discapacidad auditiva resultó ser el origen de un gran coraje de superación personal. Precisamente la contribución de estas dos experiencias vitales determinó el posterior desenvolvimiento de su lucrativa profesión de escritora. Las cuestiones referentes a la economía política habían captado temporalmente su atención. Ya en 1827 había publicado dos panfletos divulgativos sobre la industrialización y el problema de la maquinaria. El primero titulado Los alborotadores o un relato de los malos tiempos, y el segundo titulado El comienzo o la paciencia de la mejor política. Conoció y admiró la obra de James Marcet y le contaba en una carta fechada en octubre de 1832 que había leído su libro una y otra vez. La primera obra de compilación se tituló Vida en territorio salvaje. En este primer libro destacaba el origen de los procesos de producción desarrollados gracias a la especialización de la mano de obra y que por tanto requerían de la división del trabajo. Al hilo de la narración se promovía la organización de la producción en fases y el posterior intercambio de las mercancías. Vida en territorio salvaje era una novela de aventuras y esclarecedora del sistema productivo industrial. El editor del libro había acordado distribuir 500 ejemplares para tentar el mercado y a la semana de aparecer el libro tuvieron que imprimir hasta 5.000 copias para satisfacer la demanda del mismo. No cabe duda de que la publicación británica estaba receptiva en querer conocer mejor los entresijos del capitalismo. Había optimismo, confluencia de interés entre los propietarios y los trabajadores, y ganas de prosperar en el tiempo. La forma de conseguir era afrontar el esfuerzo del trabajo y el riesgo empresarial. En general, las novelas de Martineau resaltaban las ventajas económicas y sociales derivadas de la organización productiva del capitalismo británico. La última novela de la colección, La moraleja de muchas fábulas, recogía un compendio de argumentos sobre la potencialidad del crecimiento económico de la economía británica. Resaltaba especialmente este libro la eficacia del avance tecnológico y del desarrollo comercial para encauzar a las economías nacionales en la senda del progreso económico y social. Harriet muere en 1876. Millicent Garrett Follett
Nació en 1847 en el seno de una familia de un alto nivel de vida y, como sus antecesoras, fue una autora autodidacta de la economía política. Su padre regentaba una próspera empresa dedicada al comercio de granos y el transporte marítimo en Aldeburgh, Inglaterra. En 1867, a la edad de 19 años, Millicent se casó con Henry Falent, diputado liberal independiente y catedrático de economía política de la Universidad de Cambridge. Henry era ciego y Millicent Garrett se convirtió durante los 17 años que duró su matrimonio, como ella misma contaba en sus memorias, en los ojos y manos de su marido. Le acompañaba al Parlamento y asistía a algunos debates desde la tribuna de los invitados. Así fue como Millicent presenció en 1867 el primer debate del Parlamento británico sobre el sufragio universal, con la intervención de John Stuart Mill en la tribuna. En su discurso demandaba que en el nuevo proyecto de ley se sustituyera la palabra hombre por la de persona. Garrett publicó 3 obras de economía: Economía política para principiantes, Ensayos y lecciones sobre cuestiones políticas y sociales y Relatos de economía política. El primer libro, Economía política para principiantes, estaba compuesto por 4 secciones, encadenadas, que organizaban los contenidos generales del libro, articulándose el análisis del modelo capitalista sucesivamente. La primera sección versaba sobre la organización de la producción, la segunda analizaba los intercambios del mercado, la tercera profundizaba en la distribución de los productos terminados con la especificación de los precios de los factores tierra, trabajo y capital. Su segundo libro fue una colección de artículos y ensayos que ella firmó conjuntamente con su marido. Ensayos y lecciones sobre cuestiones políticas y sociales presentaba una colección de 14 estudios, de los cuales ella era autora de 8. En ellos dejaba patentes sus capacidades analíticas. El segundo ensayo, en forma de carta y publicado previamente en el Times de Londres, en diciembre de 1870. En general, era contraria a aceptar los servicios públicos gratuitos, porque consideraba que en realidad no resultarían tales, sino que supondría un aumento en la carga fiscal local, obligando precisamente a los más pobres a pagar más impuestos en beneficio de los ricos. El tercer libro, Relatos de economía política, seguía la forma novelada de Martineau, a la que hacía referencia en el prólogo del libro. Para amenizar a sus lectores con los relatos económicos, utilizaba la figura de un viejo marinero, el capitán Adam, que personalizaba 4 historias de aventura. En 1875 publicó una novela titulada Jane Doncaster. En esta obra se presentaban los problemas de dependencia económico de las mujeres y sus dificultades para salir adelante, sin apoyos familiares. La narración mostraba cómo la protagonista del libro había sido embaucada por su propia madre para aceptar una buena proposición matrimonial. Casualmente, el compromiso aliviaba la economía de toda la familia y, por desgracia para Jane, el matrimonio resultaba ser un fiasco para ella. Su escasa formación intelectual la alejaba de una posible actividad profesional. Estaba condenada a su dependencia económica junto a un marido violento y borracho. La moraleja que se desprendía de la novela era evidente. El planeamiento de la emancipación económica de las mujeres completaría su vida familiar. En 1917 publicó un artículo titulado El lugar de las mujeres en la vida económica. En dicha obra se resaltaba la actuación de las mujeres durante los años de la Gran Guerra, en los que había demostrado ser dignas sustitutas de los hombres ausentes en el frente. En casi todas las tareas productivas de la economía, con esta experiencia histórica se había demostrado la ficción de que las mujeres eran incapaces del trabajo cualificado. Fallaba la teoría de que los salarios de las mujeres eran bajos porque eran un mero complemento al salario familiar principal, al del marido. Los horizontes profesionales de Millicent cambiaban alrededor de los años 90 del siglo XIX, dedicándose plenamente a partir de ese momento a pelear por los derechos de las mujeres. Para ella era primordial conseguir el sufragio universal en Gran Bretaña, el acceso a la educación y el trabajo de las mujeres, la revisión de los derechos sobre la propiedad, la igualdad frente al matrimonio y el derecho al divorcio. Entre los años de 1907 y 1919 fue presidenta de la Unión Nacional de Sociedades para el Sufragio de las Mujeres. Millicent fallece en 1929. Harriet Taylor Mill nació en 1807 en Londres. Se casó a los 18 años con Jane Taylor, 11 años mayor que ella. Los Taylor pertenecían a la Iglesia Unitaria y simpatizaban con las propuestas de los políticos radicales británicos, entre los que se encontraba John Stuart Mill. Taylor y Mill se casaron en 1851, 2 años después del fallecimiento de John Taylor. Las ideas de Harriet Taylor solo se pueden recuperar por 3 vías:
mediante la autobiografía de John Stuart Mill, en la correspondencia que mantuvo Taylor a lo largo de su vida, y por 3 breves ensayos han sido reeditados y que fueron escritos en 1831, 1832 y 1851. Parte de la correspondencia y los 2 primeros trabajos se incluyeron en el libro de Hayek de 1951. El primer escrito de Taylor versaba sobre el matrimonio y el divorcio. El segundo, encabezado bajo la denominación de un ensayo temprano, trataba sobre las presiones derivadas de las tradiciones y costumbres sociales. Consideraba Taylor que las opiniones dominantes obstaculizaban las manifestaciones de independencia al margen de la moral dominante, y la escapatoria estaba en saber permanecer fuertes para conocer el placer de la autosuficiencia, porque cada persona podía gobernar su vida guiada por su propia luz. El tercer ensayo, titulado La liberación de las mujeres, fue publicado en 1970. En dicha obra se analizaba la inconsistencia racional de presuponer la convivencia de instituciones y de prácticas sociales por la simple rutina de ser habituales, cuando de hecho su permanencia podía atribuirse a otras causas, como históricamente había ocurrido con la sumisión de unas personas sobre otras derivada de la fuerza física. Los principios utilitarios también impregnaban el pensamiento de Taylor, en su deseo de alcanzar la igualdad de derechos con los hombres y la libertad para tomar sus propias decisiones. Sin la tutela masculina, se sentía capaz de disfrutar de una vida más plena y satisfecha que la que le imponía su entorno político y social. Taylor, como decía Mill, tenía la cualidad de adelantarse a los tiempos en los que vivía. Fue una de las primeras mujeres en la historia en plantear a sus contemporáneos la exigencia de la igualdad ciudadana sin distinción de sexos. Su actitud dejó una huella tan profunda en el pensamiento de John Stuart Mill que durante el periodo en el que fue diputado y fallecida Harriet Taylor solicitó el voto para las mujeres en el Parlamento. En el año de 1867, su solicitud fue rechazada en la Cámara de los Comunes con 196 votos en contra y 73 votos favorables. Harriet fallece en 1858.